Derivada de potencias. Vamos a derivar una potencia utilizando esta función y vamos a ver cómo se saca la derivada de esa función. Ahí tenemos una función dada. En este caso es una potencia. Para determinar la derivada de esa función, vamos a restarle 1 al exponente y el valor del exponente lo vamos a multiplicar por el coeficiente que acompaña la variable. Se ve un poco difícil, pero no, es bastante fácil. Vamos a empezar con algunos fundamentos básicos que más adelante les voy a explicar en materia práctica. Aquí yo tengo una función y esa función es igual a 4. Es una constante. La derivada de una constante va a ser igual siempre a 0. Vamos a expresar lo que es la derivada del 4 es igual a 0. Es decir, siempre cuando hay un solo numerito, siempre la derivada va a ser igual a 0. Y miren cómo se expresa la derivada. Vamos con otro ejemplo. La función de x, vamos a poner que va a ser igual a una fracción de 3/4. Para expresar la derivada pongo la f mayúscula, un cotejito y la variable de x. Entonces la variable de una constante numérica siempre va a ser igual a 0. Más adelante vamos a demostrar con ejercicio práctico por qué. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejercicio. Estamos utilizando la función f cuya variable dependiente es x. Y vamos a colocar ahora un 4x. La función x es igual a 4x. Para sacar la derivada de 4x hacemos lo siguiente. Ponemos la f, le ponemos el cotejito que va a ser derivada de x. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Siempre en una expresión donde hay un número y una variable, simplemente quitamos la variable y ponemos el número, el coeficiente. Es decir, la derivada de 4x es igual a 4. Más adelante vamos a explicar con razones prácticas por qué. Miren otro ejemplo. Una función de x, en este caso va a ser igual a menos 2x. La derivada de menos 2x va a ser igual a menos 2. Simplemente quitamos la x y colocamos ¿qué valor? El menos 2. Lo colocamos ahí. Así de fácil, esos dos fundamentos básicos que tienen sus explicaciones prácticas que más adelante la vamos a explicar. Miren otro ejercicio. En este ejercicio me dan ahora una x. Recuerden que esa x tiene un número que la acompaña al lado, pero vamos a expresar primero, en este caso, cómo se busca la derivada. Colocamos la f mayúscula con el signo de cotejo, eso me indica la derivada, y es igual a 1 porque la x tiene un 1, la variable tiene siempre un 1 al lado cuando no se le coloca. Esa es la derivada de x. Vamos con más ejercicios. Arriba tenemos la fórmula y vamos a enfocarnos más en desarrollos prácticos para que se le haga más fácil de entender. Ahora vamos a utilizar la variable y. La función de y es igual a 2y. Buscar la derivada de 2y o 2y, como quiera llamarle. Recuerden que cuando tenemos un número con una variable, simplemente, ¿qué hacemos? Vamos a repetir, la derivada de f y va a ser igual a, ¿qué pasa? Eliminamos la variable y colocamos el coeficiente. En ese caso va a ser igual a 2. Recordando que esa variable tiene que tener un exponente 1. Si tiene un mayor que 1, hay que hacer otro procedimiento. Vamos ahora a buscar la derivada de esta función. Función de x, ¿verdad? Va a ser igual a 2x al cuadrado. Aquí viene algo nuevo, algo diferente. Vamos a ver la fórmula, lo que nos indica. Lo primero que vamos a hacer es expresar f, cotejito, que significa derivada, y coloco la variable x. El exponente lo multiplico por el coeficiente, por el número que acompaña a la variable. 2 por 2 es igual a 4. Ahora veo cuál es la variable. La variable es x y al exponente siempre le voy a restar un 1 según la fórmula. N menos 1, n es el exponente y le voy a restar 1. Entonces 2 menos 1 es igual a 1, que no es necesario colocar el 1, pero para fines de explicación lo borramos
y sabemos que hay un 1 ahí que no se marca. Esa es la derivada de 2x al cuadrado. Vamos con otro ejemplo, otra función. F de x va a ser igual a 4x elevado a la 4. ¿Cuál es la derivada de 4x elevado a la 4? Muy fácil. Pongo mi f, mi cotejito, que significa la derivada de x, va a ser igual, recordando una vez más que el exponente se va a multiplicar por el número que está al lado de la variable. ¿Y qué tenemos aquí? 4 por 4 es igual a 16. ¿Qué variable tiene esa función? La variable x. Coloco la x y el exponente siempre le restaré un 1. Mírenlo allá arriba. N menos 1, el exponente es 4. 4 menos 1 es igual a 3. Y esa es la derivada de esa función. Vamos con otra función ahora con la variable y. Y coloco la función dependiente de la variable y, menos 6y a la 3. Ya yo sé que ese exponente va a ser multiplicado por el número que acompaña la variable, que en ese caso es 3 por menos 6. Pero vamos a poner la simbología. F de y derivada va a ser igual, multiplicando 3 por menos 6, eso va a ser igual a menos 18. Ya yo sé que la variable en ese caso es la y ese 3, ¿qué le voy a hacer? Adivinen, a restarle el 1 siempre. 3 menos 1 es igual a 2. Ahí utilizamos ahora la variable y. Tenemos la variable x y la variable y, o y, como usted quiera llamarle. Vamos con nuestros últimos ejercicios. Recuerden que estamos planteando funciones y esas funciones estamos determinando sus derivadas. Aquí yo tengo f de x va a ser igual a menos 4x menos 2, elevado a la menos 2. Bien, para buscar la derivada sigo la misma simbología. Pongo la f y un apóstrofe que significa derivada y le pongo la variable x. Entonces, ¿qué hago? Menos 2 por menos 4, exponente por el coeficiente. Menos 2 por menos 4 es igual a 8 positivo. La variable con que estoy trabajando es x y ese menos 2 le voy a restar a menos 1, pero como lo voy a restar y el número es negativo, debo sumarlo. Menos 2 y menos 1 va a ser igual a menos 3, porque los dos son números negativos y cuando son dos números negativos debemos sumarlos. El resultado es 8x elevado a la menos 3, que más adelante vamos a explicar que ese resultado no se ve bonito así. Bien, vamos con la otra función. Esa función es igual a x elevado a la 5. X elevado a la 5. Hago la representación de la solución y hago el mismo procedimiento según la fórmula. 5, ¿por qué? Hay un 1 que no se marca. En ese caso es igual a 5. Y la variable es x y ahora al exponente 5 le voy a restar un 1. Mire la fórmula ahí. ¿A qué es igual? A 4. La derivada de x elevado a la 5 va a ser igual a 5x 4, es decir, 5x elevado a la 4. Continuamos con otra función. Esa función va a ser ahora con la variable z. La función de z es igual a menos 3z elevado a la 4. Para buscar la derivada, simplemente ya yo sé que ese exponente se va a multiplicar por el coeficiente. Ese 4, ese número chiquito, se va a multiplicar por el grande. 4 por menos 3 es igual a menos 12. Coloco la misma variable y ahora resto el exponente. Un 1. 4 menos 1 es igual a ¿qué? 3. Y esa es la derivada de esa función. Vamos con nuestro último ejemplo. Vamos a utilizar ahora la variable y. Me plantean la función 4y elevado a la menos 10, que saque la derivada. Para determinar la derivada, la misma simbología de solución, y ese exponente se multiplica con el número grande. Menos 10 por 4, ¿a qué va a ser igual? A menos 40, tomando en consideración la ley de los signos. ¿Con qué variable estaban trabajando? Con la variable y. Y ese menos 10, ¿se va a restar con el 1? ¿Se resta con el 1? No, son los dos negativos, mejor los sumo. Y en ese caso me da menos 11. Jóvenes, a practicar y nos vemos para la próxima. No, que aún no te has suscrito. ¿Qué pasa? Suscríbete ya.